Usted está viendo el comienzo de una nueva especie. Yo le digo experimento 626. Con su instinto, destruye todo lo que toca. Ni acariciarlo puedo. Solo me ve con ganas de devorarme. Sirves para destruir. No eres parte de nada. Hola mis cambiaformas aprendices, soy Master Delta, su escaler de confianza, explorando esta galaxia con un nuevo e importante objetivo, pues en base a la nueva forma del experimento 626 que el mundo está por conocer, me parece razonable el venir a explorar las capacidades del que todos conocemos. Y me encuentro acompañado del buen Jeffrey, pues suena divertido ver si es capaz de vencer a la Quimera Azul. Sin dudas podría ser un buen entrenamiento, así que para encontrar al experimento definitivo, lo primero es ir a la clásica Federación Galáctica en búsqueda de algo de información del sujeto. Y aquí está. A ver, play. Nacido como un simple experimento maligno, la mezcla de incontables bestias de inmenso poder, junto al potencial de la ciencia, dio como resultado una criatura que, aún recién nacida, fue temida por toda la galaxia, en base a su potencial tanto físico como mental para la destrucción. Llegando a la Tierra tras un excelente escape, conoció a la humanidad y a una niña llamada Lilo. Nacido para el caos, no pudo evitar buscar tal camino, pero el cariño de esa niña y el amor que una familia es capaz de expresar superó esa naturaleza, algo bello y lógico a la vez, pues en una realidad alterna donde no conoció el amor y comenzó su destrucción, conquistó el planeta causando su propio genocidio, siendo la encarnación del miedo, pero solo podía sentirse solo, no importa el camino, siempre fue y será un ser emocional, con un vacío que solo el amor genuino es capaz de llenar, no la muerte ni el caos. Por eso incluso fue capaz de temerle a su naturaleza destructiva, demostrando que no importa el origen, todos podemos abandonar el propósito que nos impusieron y alcanzar la felicidad con gente capaz de valorarle, usando su potencial en actos con real valor, demostrando que no es solo un experimento, aplicando esa enseñanza con el resto de seres como él, formando así una hermosa y magnífica familia. Sí, sí, así se hace, Stitch. Es igual a mi vida, de algún modo. Oh, bueno, parece que estos no son los archivos que estaba buscando, más bien es literalmente este video. Seguro que yo del futuro lo dejo aquí. Bueno, mejor vamos una vez a la Tierra, es obvio que ahí está. Por cierto, para que sepan y estén informados, este video analizará solo al Stitch canónico, lo que incluye sus 4 películas, su serie animada y su secuela que es un anime, Yuna y Stitch, ignorando los productos derivados como el Stitch de Kingdom Hearts, su videojuego que no es canónico, o su serie china extraña que literalmente nadie hispanohablante ha visto. Y lo digo literalmente, ni siquiera la encontré completa. Aunque él mismo abandonó su lado destructivo, aprendió a usar su gran fuerza para el bien, mejorando aún más para ayudar a más personas, y por eso es un tema que vale la pena analizar. Recién empezando, se ha dicho desde siempre que Stitch en su momento fue la criatura más temida y poderosa del universo, por algo es la primera opción contra grandes amenazas, y es un título que demuestra merecer de forma constante. Aguanta sin problemas que enormes camiones lo arrollen, puede levantar enormes rocas e incluso humillar a otros experimentos especializados en la fuerza, pues para quien no lo sepa, Stitch es llamado 626 al ser ese el número de su experimento. Así es, ya existían antes de su nacimiento otros 626 experimentos, contando el número 0, cada uno con sus propias cualidades únicas, pero con la base de que Stitch es el definitivo, el más listo, fuerte y rápido, además de ser inmune a las capacidades de casi todos. Y no queda como una declaración vacía, pues el experimento 629, creado como la versión malvada de Stitch, pudo sin ayuda y en solo cuestión de horas secuestrar a todos los demás experimentos, en algunos casos yendo por varios a la vez, mientras que todos sin excepción demostraron tenerle un enorme miedo. Así que como Stitch puede luchar a la par con él mismo, nos da vía libre para hacer Scaling con sus primos, donde solo empezando tenemos al experimento 523, que es capaz de formar un invierno permanente en toda la isla, la que mide más de 1000 kilómetros cuadrados. Hablamos de un genial nivel ciudad como mínimo, casi isla. Mismo experimento que es perfectamente igualado por 619. Podría ir aumentando poco a poco hablando de las capacidades de cada experimento, pero es mejor ir al grano con los pesos pesados, ¿no creen? Empezando justo en el primer episodio de la serie, se presenta el temible experimento 513, capaz de formar potentes terremotos simplemente golpeando con su cola, aunque a su máximo es capaz incluso de partir la tierra entera, solo contrarrestándolo con un segundo golpe de sí mismo. Tal potencia es tan evidente que hasta la descripción del capítulo lo menciona, así que hablamos como mínimo de un nivel continental, aunque hay muchos experimentos capaces de destruir la tierra, como el 520, quien forma olas en base a la cantidad de agua sobre la que caiga, y yendo al propio océano puede usarlo completo para arrasar toda la superficie del planeta. Lo más increíble es que Yomba ni siquiera se limita a sus experimentos para crear tal destrucción, también lo puede hacer con sus máquinas, por ejemplo su máquina del tiempo,
impulsada por 510 cuatrillones de joules, lo cual, según mis propios cálculos y escalas, equivale a destruir como un 0.4% de la luna. No olviden que destruirla no es solo su volumen, es mucho más complejo por su gravedad de astro y todo ese tipo de cosas. Y claro que Stitch escala de tal poder. Primero que todo, por algo Yomba se especializó en sus experimentos biológicos sobre los mecánicos para cosas malvadas. Pero aún contra estos a Stitch le va muy bien. Por ejemplo, cuando enfrentó al T-Rex robótico de Yomba, formado como su máxima creación maligna, aunque no llegó ni a villano de la semana para el monstruito azul. Pasando al fin al nivel planetario, los experimentos 510 y 502, como contrarios, al entrar en contacto pueden destruir el planeta completamente, aunque siendo algo poco explicado, no sirve tanto como hazaña. Lo que sí funciona es un asteroide que iba a la Tierra, siendo recalcado que era capaz de destruirla. Aunque pensaron en usar a 513 para acabarlo, lo mejor terminó siendo desviarlo, y lo lograron simplemente colocando en el asteroide el motor de hipervelocidad de la nave de Yomba, que ejerció una fuerza tan increíble que superó al asteroide, mandándolo de vuelta al espacio. ¿Entienden lo que eso implica? Quiere decir que la nave de este tenía suficiente energía para destruir toda la Tierra, solo con su motor, y Stitch ya ha competido varias veces contra naves, simplemente jalándolas con su fuerza sobrenatural, aunque ni siquiera es la única vez que se enfrentó a asteroides apocalípticos, como esa vez que destruyó con simples láseres de su nave, a la que volveré después, otro asteroide, tanqueando toda la explosión de paso como un campeón y quedando como nuevo antes de enfrentar al experimento de la semana, 509, quien es capaz de expandirse y cubrir todo el planeta. Además que en un capítulo, el mismo Stitch de forma individual fue capaz de mover un super propulsor de tamaño planetario. Y volviendo con la nave, al inicio de Stitch y Yuna, se dejó en claro que con esta destruyó incontables planetas por simple despecho. Y recuerden, la Tierra es un planeta diminuto, el tamaño promedio de estos, y por lo tanto lo que Stitch podía destruir de un solo disparo es considerablemente mayor. Pero no vale la pena hablar más del tema, pues su mejor hazaña no está ahí, sino en los agujeros negros. No hablo de cuando desvió su trayectoria en uno solo lanzando una roca, lo que es increíble, o de las 3 veces que fue absorbido por uno sin consecuencia, sino de su propio primo, el experimento 606, que es capaz de formar agujeros negros, que en la propia serie se les define como amenazas cósmicas y que pueden destruir la Tierra. Esto, junto con las menciones planetarias anteriores, pues hace que luzca evidente que son realmente agujeros negros, los fenómenos más destructivos del universo, y no portales o imitaciones. Y aunque este fue destruido por un ataque de antimateria que lo hizo colapsar, el mismo Stitch fue quien la sostuvo y lanzó, lo que es impresionante recordando que la antimateria borra toda materia a su contacto, o sea que era más fácil para esta destruir el agujero negro que a Stitch. Y como este era lo suficientemente grande para absorber una casa entera, estar unos minutos creciendo más y luego escupirla como si nada, nos hace ver que en su punto más alto de tamaño debería medir como el triple que la casa, la que según mis cálculos mide unos 11 metros de longitud, así que con cálculos sencillos nos da que el radio del agujero negro sería de 16.5 metros, lo que en términos de agujeros negros implica 0.0055 veces la masa del Sol, aunque claro, Stitch sostuvo sin problemas ni efectos adversos algo que lo pudo destruir, así que debería escalar varias veces del mismo, pero dejémoslo en un poquito más de por 2, para así dar como resultado el 1.2% del Sol. Y si les parece algo exagerado, lo recalco una vez más, las naves espaciales son capaces de destruir planetas, así que es la potencia común entre las razas alienígenas avanzadas, y Stitch siempre fue considerado la mayor amenaza posible, por algo fue tan buscado, deseado o temido, y por algo es que nadie le hacía nada en la realidad en la cual era malvado, así que para mí es un nivel sensato, pero ese es solo el nivel inicial de Stitch, pues verán, un día donde estuvo de arrogante, terminó motivando a su creador a formar un nuevo experimento, 627, mismo que, además de tener una inmensa cantidad de poderes extras, humilló en todo aspecto a Stitch, tanto físico como mental. Tiempo después, este pudo elevar sus capacidades, gracias literalmente al poder del amor, siendo este capaz de destruir la cárcel que antes no podía ni rasguñar, mismo nivel que debió evolucionar más al aprender karate en Japón, obteniendo técnica, un aumento que demostró en su reencuentro con 627, siguiendo su ritmo de gran forma, tanto así que este necesitó sus poderes extras para tomar ventaja. Fue algo tan cerrado que tras el combate, este empezó a ver a Stitch como un rival, así que al menos en capacidades físicas lo alcanzó, lo que lo hace merecedor de un por 2 tanto en fuerza como en resistencia, porque en serio que antes lo humillaba de una forma bestial, aunque todo esto mejora al hablar de su 100%, cuando usa su verdadera forma de experimento maniacota, con 4 brazos y antenas. No diría que duplica su fuerza, pero debe elevarse al menos un 50%, alcanzando así un nivel final del 3.6% del Sol, y aunque estas son las capacidades finales de Stitch tanto en fuerza como en resistencia, aún quedan sus transformaciones, pues en la temporada 3 de Yuna y Stitch se presentó una nueva y poderosa villana, y entre sus proyectos potenció enormemente al experimento 344, quien solía ser capaz de formar clones de cualquier ser u objeto, pero dividiendo su capacidad, a poder formar clones perfectos de todo ser, sin la división, y con la increíble claridad de que cada uno es más fuerte que el anterior, en otras palabras, poder infinito sin consecuencias, y fue usado en Stitch formando 4 clones del mismo, que temporalmente fueron antagonistas, haciendo aumentos básicos. El más fuerte de estos 5 Stitch sería 4 veces más fuerte que el original, pero al final todos eran Stitch, por eso terminaron aliándose contra la villana, quien reveló al experimento 630, Dark End,
el mayor monstruo de toda la historia del universo, quien para probar sus poderes atacó a los 4 clones y de un único golpe fue capaz de matarlos a todos a la vez. Pero recién empiezo, y es que Ruben es tan fuerte como Stitch en todo aspecto, incluso aparenta superarlo a veces. Esto lo menciono, pues cuando estuvo aprisionado, su celda fue prácticamente desintegrada por Dark End solo rozándola con su garra, o sea, facilidad máxima. Con tales hazañas, es al menos 10 veces más fuerte que Stitch, algo consistente, pues lo humilló de todas las formas posibles y solo jugando, incluso dejándolo al borde de la muerte. Y aunque los primos del protagonista llegaron para ayudar y le lograron dar algunos problemas al atacar por todos los lados al mismo tiempo, solo lograron enojarlo por primera vez en su vida, y se transformó, elevando sus capacidades. Hablamos entonces al menos de 15 Stitches, un nivel incomparable, o eso parecía, pues luego de haber prácticamente asesinado a Stitch, fue capaz de levantarse de nuevo, solo por el poder del amor. Nació para la guerra, pero vive por el amor, de forma literal. No es la primera vez que ocurre. Al prácticamente morir por un fallo en su genética, se recuperó milagrosamente solo en base al amor del hilo, o cuando elevó sus capacidades gracias al que sentía por Ángel. En otras palabras, pudo cambiar la causa de su poder para ayudar en vez de destruir. Y la cúspide de dicho desarrollo se mostró cuando solo en base al amor y la amistad se levantó una vez más, consiguiendo un poder nunca antes visto, tan elevado que derribó a su enemigo tan solo con su aura, derrotándolo de un único golpe, que ni siquiera fue directo, solo lo lanzó con toda potencia, y el impacto fue suficiente para incapacitar a ese supuesto dios de la muerte. Considerando que apenas recibió una pequeña parte de la verdadera fuerza del lanzamiento, y aún así eso bastó para derrotarlo, demuestra que Stitch se volvió incluso 4 veces más fuerte que este, o sea, haciendo matemáticas básicas, alcanzó el nivel de 2.16 soles. Así es, en esta forma al fin alcanzó la categoría estelar, y ahora solo queda una forma más, el Super Stitch. Verán, cuando recién Stitch llegó a Japón, se encontró con la roca espiritual, una roca cargada con poder mágico, tan colosal que podía incapacitar a Stitch como si nada. Este se quedó en la misma zona mientras hacía buenas acciones para conseguir un deseo de la roca, el poder absoluto del universo. Tiempo después, el clásico villano Hamsterville fue capaz de robar una muy pequeña parte de la energía de la roca, alcanzando un increíble poder con el que humilló a Stitch. Pero lo más impresionante es que comenzaban a desaparecer todos los yokai y espíritus, pues existían gracias a la misma roca. Algo sorprendente, pues varios demostraban incluso superar a Stitch. Todos parecían condenados contra el villano. Después de todo tenía el poder supremo, pero el gran deseo de Stitch por ayudar a sus amigos y salvar a los inocentes permitió que la roca espiritual le hiciera un favor, soltando un gran rayo de energía sobre este, otorgándole aquel poder que tanto deseaba, pero no para conquistar, sino para proteger. Así atacó con todo a su enemigo, demostrando la gran diferencia entre un villano que se la vivía dando órdenes en su silla contra un verdadero guerrero que dio todo por ayudar a los demás con su poder. Así es como pudo ganar, poco después perdiendo dicha transformación al ser solo un préstamo, no un deseo en realidad. Pero ¿qué tan poderosa fue esta forma? Pensé en darle el poder de todos los yokai juntos, pero la misma serie respondió mi pregunta. Verán, una temporada después, Stitch decidió hacer el sacrificio máximo. Un gran proyectil capaz de replicar supernovas iba directo a la Tierra, pero no estaba solo este en peligro. Toda la Vía Láctea sería destruida. La única esperanza era redireccionarla contra un agujero negro, y eso hizo Stitch, llevándose el proyectil hasta el mismo. Así, explotó, acabando con el fenómeno cósmico, pero sin llevarse ni una sola vida consigo, excepto la de Stitch. Siempre fue fuerte, pero sobrevivir a la destrucción de toda la galaxia es demasiado hasta para él. Todos se lamentaban, pero entonces salió volando de la explosión, vivo y feliz, recorriendo incontables años luz hasta al fin caer, antes de celebrar su victoria. No sobrevivió sin motivo por el guión. La realidad es que al sacrificarse por toda la galaxia, hizo el mayor acto de bondad posible, así que la roca finalmente le concedió un deseo, pero este solo pidió volver con su familia, quienes le daban sentido a su vida. Así a esta se lo concedió y le permitió sobrevivir a tal explosión antes de regresarlo a la Tierra. Ahí tienen la respuesta. Al tener el poder de la roca espiritual como Super Stitch, sería a nivel galáctico, de solo una galaxia, al tener el potencial de contener y protegerse de explosiones de tal nivel. De esta forma, ahora sí, terminó la explicación de poder de los 3 estados que llegó a demostrar, donde nos deja ver el verdadero origen de su fuerza, el amor, el compañerismo y el apoyo. Por algo esa versión caótica suya, lo único que obtuvo era el deseo de tener una familia. Hablando de su habilidad para moverse en combate y acabar con sus enemigos antes de que se den cuenta de qué está pasando, es capaz de recorrer toda la isla de Kauai de una punta a la otra en pocos minutos solo en base a un triciclo, lo que se traduce incluso a kilómetros por segundo al correr, algo ligero recordando que supera a sus hermanos, incluyendo a 221 y 603, los que son electricidad viviente, así que hablamos de al menos 1000 kilómetros por segundo, aunque claro, como supondrán, supera la velocidad de la luz, por ejemplo al poder manejar en diferentes naves espaciales que demuestran recorrer distancias cósmicas, o esquivando ataques de energía por montones. Incluso John va con una nave que tan solo rentó para perseguir
sobrevivir Stitch, pudo estar peleando con un agujero negro un buen tiempo antes de ser succionado por este, lo que implica superar enormemente a la luz. Aunque en concreto la franquicia tiene 4 increíbles hazañas de velocidad. Primero, cuando Hamsterville escapó de la prisión espacial, dejando atrás estrellas por montones, demostrando así al menos alcanzar los 10 años luz por segundo. Sigue cuando mandaron al espacio al experimento 254, siendo que la nave las difuminaba todavía más, alcanzando al menos unos 100 años luz por segundo. Aunque claro, como no iba pilotada, pues no vale tanto en este caso. Volviendo con Stitch, cuando persiguió el experimento 0, cruzó nebulosas por montones, elevando cada vez más el ritmo, alcanzando del seguro los 1000 por segundo. Pero la mejor hazaña que pude ver ocurre cuando Gantu, Hamsterville y Ruben escapan juntos de un campo de trabajo forzado, saliendo de una galaxia casi de forma instantánea, mientras que a la vez los persiguen y disparan naves policías que equiparan dicha velocidad. Primero, entre los que manejaron dicha nave, el más rápido sin dudas es Ruben, y este a lo mucho tiene la hazaña de ser equiparable a Stitch, así que eso deja en claro que sin duda se escala de la hazaña. Y ahora toca calcularla. Tras probar todo tipo de métodos diferentes, incluso probando la perspectiva de la Tierra sobre las galaxias, encontré la mejor forma de calcularlo en lo primero que ocurre, pues dicha nave en solo 0.3 segundos recorre poco más de un quinto de la galaxia, además de hacerse visible, siendo que para eso necesitó alejarse miles de años luz de la galaxia, suponiendo que se alejó un tamaño equivalente a la mitad de dicha galaxia y que esta mide como la nuestra, o sea 100.000 años luz. Sumando estos valores implica que en 0.3 segundos recorrió unos 73.000 años luz, redondeando a los 75.000 para hablar de la velocidad de Stitch, y pasando esos 0.3 segundos a uno completo nos da como resultado 250.000 años luz por segundo, siendo este el nivel final para Stitch tanto en velocidad como en reacción. Con respecto a sus transformaciones, no tiene ninguna hazaña además de superar a sus enemigos, pero como el aumento de poder en ambas es considerablemente grande, veo justo en duplicar su velocidad en ambos casos. Por lo tanto, Stitch en su estado de Ohana, si así lo decidí llamar, alcanzaría los 500.000 años luz por segundo, mientras que Super Stitch llegaría al millón. Y luego una vez vi en TikTok a un tipo que decía que 10 personas bastaban para vencer a Stitch. Así es este mundo, lleno de gente rara. Pero bueno, es hora de pasar a toda velocidad a su aguante. Hablando del tiempo que puede estar peleando de forma continua, está claro que supera por bastante a los humanos, incluyendo a muchos otros seres, que a pesar de que muestra necesitar dormir y disfruta de hacerlo, es un ser realmente increíble, que apenas si le afecta perder una buena porción de su sangre, igual que perder, escuchen bien, más del 60% de su organismo, sin sufrir nada más que una simple deshidratación. Con tal capacidad de mantenerse en buen estado, aún bastante limitado en recursos corporales, supera a cualquier ser que conocemos en la naturaleza, y al multiplicar eso con el poder de las amistades que demostró, su incapacidad para rendirse y su gran determinación inquebrantable, hace que merezca el aguante de una semana, como mínimo. Con respecto a sus dos transformaciones, ambas duraron poco, así que podemos dejarlas en minutos. Siempre esta es la categoría más sencilla y rápida, así que pasemos de una vez a sus capacidades mentales. Con respecto a su habilidad de planificación en batalla, está claro que es alta. Después de todo nació para el combate, y lo demuestra desde el inicio, humillando a soldados altamente entrenados solo en base a su ingenio y habilidad. Un estilo marcial lleno de locura y creatividad muy impresionante, multiplicado con todas las técnicas de combate que fue desarrollando a lo largo de sus aventuras y batallas, incluyendo el arte del karate, al que le puede incluir altos niveles de conocimiento en robótica, al poder reprogramar un robot malvado para que fuese dócil. Como punto extra, tras superar tanta adversidad, obtuvo una inmunidad al miedo. Claro que se preocupa, pero nada puede darle genuino miedo como para inmovilizarlo, ni siquiera un ser diseñado para recrear los miedos más grandes de cualquier ser que vea, mostrando su increíble disciplina y habilidad, además de ser un experto en controlar casi cualquier arma o vehículo, sin mencionar que su cerebro es descrito como más rápido que una supercomputadora. Así que en conclusión, diría que es un increíble soldado con un enorme arsenal de trucos y habilidades creativas e impredecibles, un genio completamente. Incluso, una vez restamos a seres con conciencias superiores, creo que Stitch podría ser el personaje más inteligente que he analizado en todo este canal. Pasando a su armamento, es la categoría más rápida de todas, se los juro. Como movilidad tiene su bonita y útil nave roja, con la que puede recorrer todo el espacio y disparar geniales láseres, que hablando de estos, tiene sus clásicas pistolas de plasma, junto con una pistola de red que usó contra el experimento 0, por lo que tiene una buena variedad de ataques a distancia, junto con herramientas para pelear bastante bien en el espacio. Y como dije, esto es lo más rápido de analizar en todo el video. Pues ya terminamos, después de todo apenas si tiene armamento, así que podemos ir al punto definitivo, sus poderes especiales. Empezando con su debilidad más característica, es tan denso que no puede nadar, sin importar lo que intente, simplemente no puede y se hunde, aunque con el tiempo aprendió a aguantar bastante bien debajo del agua, siendo capaz de caminar en búsqueda de una salida, aunque tampoco por demasiado, y sigue sin cambiar que no puede flotar, así que con esta debilidad aclarada, podemos pasar a sus poderes. Primero, super mega sentidos, todos bastante maximizados, puede escuchar cosas a una enorme distancia y sus ojos parecen megacámaras, aunque eso lo hace más vulnerable a cosas como los ataques sónicos. Y claro, esto viene con visión nocturna incluida. Tiene un ligero factor curativo que le permite sanar en poco tiempo
tiempo cosas que para los humanos serían permanentes. También un control corporal, al poder disfrazarse de otros experimentos, igual que retraer a su gusto sus extremidades, aunque le falta para ser un real cambiaformas, así que aún me parece una especie inferior. Siguiendo, posee la habilidad de manipular tanto el plasma como la antimateria. Con esto me refiero a que puede sostenerlos como sólidos y así lanzárselos a sus enemigos. Claro que hieren sus manos, pero ahí entra en juego su colosal resistencia. Sigue su cómica caminata adherente, que como sabrán implica poder caminar sobre las paredes o techos, prácticamente como Spider-Man. Y ahora solo faltan sus resistencias. Primero, resistencia eléctrica al tanquear muy bien ataques de este tipo sin sufrir infartos ni nada parecido. También resistencia al Mindfuck, o sea poderes mentales. Todo se basa en su propia denominación, 626, pues muchos de sus primos tienen poderes de esta índole, para alterar el comportamiento o controlar a la gente, pero a Stitch ninguno le afecta, porque simplemente es un número superior, y Yoma lo diseñó inmune a estos, así que su mente es impenetrable para cualquiera con un poder mental de nivel bajo o intermedio, pero claro, poderes de mayor calibre le afectarían sin más remedio. A punto de terminar sigue la supervivencia espacial, pues puede estar en el espacio sin traje y no le afecta, demostrando que no necesita hacer cosas como respirar, así que podríamos decir que el problema con estar debajo del agua es que su propio interior se llenase de esta, lo que lo podría ahogar, y finalmente tiene inmunidad a temperaturas extremas, pues ni el frío del espacio ni el calor de la lava o las explosiones le afectan en lo más mínimo. Solo para que se den una idea, él tiene una temperatura interna de 450 grados, y eso es lo regular para este. Ahora sí, concluyendo con los poderes especiales de Super Stitch, debería tener algunos extras gracias a la roca espiritual, nada super cósmico, solo ataques de energía estilo Dragon Ball, ataques eléctricos y poderes de teletransportación, y claro, Soul Fook, junto con resistencia al mismo, o sea un buen control sobre temas relacionados al alma. Después de todo, los yokai son seres espirituales y mágicos, y son los mismos que existen gracias a la roca, así que estos poderes son lo solo básico que debería tener por esta, aunque no le quita lo impresionante. Tales capacidades le dan una buena suma a Stitch para vencer a oponentes difíciles, y también sin duda alguna nos deja ver que Stitch es un genial guerrero con alta memorabilidad y poder. Lo malo es que su alto nivel tan solo en estado base le permitió acabar con Jeffrey de un solo golpe. Sí, estará como que herido un tiempito. Pasando al top general de poder, hay que ir entre los puestos 16 a 30, donde el nivel galáctico de Super Stitch lo deja por encima del planeta errante Remina, otorgándole el puesto 25 del top. Y en la terminación de esta parte, como el nuevo puesto 30, tenemos al Stitch modo Ohana, superando por poco a Malgax, a quien le falta velocidad y poder para alcanzarlo. Ahora entre los puestos 31 al 45, Malgax queda por encima, pero pisándole los talones justo detrás de este está el buen Stitch en forma base. Después de todo, por debajo de este nadie llega ni siquiera al nivel de 10 planetas, lo cual es muy poco para enfrentar a este increíble alienígena. Muy interesante, ¿no creen? La verdad, yo siempre me la termino pasando bien cuando hago estos viajes espaciales para conocer a nuevos, aunque me ataquen diferentes razas conquistadoras que me perciben como amenaza. ¿En serio? Ya déjenme en paz. Ay, creo que tengo que encargarme de eso, pero será para otra ocasión. Recuerden suscribirse y tengan un buen día, mis espectadores.